Esto es Ya no hay acá. No tienen idea lo que nos costó esta entrevista averiguar sobre el invitado. La persona de hoy es una persona muy reservada, no tiene muchas entrevistas, pero es sin duda un genio. Algo muy loco que nos pasó mientras estamos averiguando para saber quién iba a ser el próximo invitado es que todos hablaban sobre él. Le escribimos a alguien, nos daba una lista de personas y aparecía él. Le escribimos a otra persona y aparecía él. Fue muy loco. Nuestro invitado es Mauro Trombetta. Él es piloto y es fundador de Trombetta Aviación Agrícola y presidente y cofundador de Grupo Mix. Bienvenido, Mauro. Muchas gracias, chicos. La verdad que, bueno, creo que más de una palabra me queda grande. Es cierto que soy reservado, para todos los que me conocen bien, saben que escapo a las cámaras y entrevistas, pero bueno, creo que esto es parte de, de lo social, de lo que nos toca todos los días, de colaborar y con gente joven. Así que bueno, acá estamos. Muchísimas gracias por esta invitación. Entonces, para empezar a conocerte un poco, queremos saber, hoy en día te dedicas a la aviación, pero cómo nació un poco esa pasión, de dónde nació tu interés por los aviones. Em, Hay un par de anécdotas que después, bueno, las contaré, pero creo que yo hice desde joven, hice aeromodelismo, eh, desde los 5 o 6 años que armo aviones y, y bueno, yo nací en un pueblo muy chiquito en el norte de La Pampa, que es Falucho. No había mucha información disponible en ese momento y bueno, íbamos teniendo a medida que conseguíamos algún avioncito en algún local, en algún viaje que hacíamos con mis viejos, compraba el famoso kit para armar y bueno, yo creo que ahí uno, si bien creo que viene de chico con algo que le gusta, porque hasta ese momento nunca había nunca había volado en un avión real, pero bueno, hay algo que creo que uno lleva en la sangre y se despierta con estas pequeñas cosas. Y después, mucho después, dio la casualidad de que una de las materias que teníamos en el colegio era aeromodelismo, en el secundario, en el Instituto Parroquial Sagrada Familia. Así que bueno, creo que la pasión por la aviación estuvo de chico y todas esas pequeñas etapas fueron alimentando y bueno, hasta que un día decidimos hacer el curso de piloto y bueno, ya lo emprendimos como algo profesional. Y hoy día, Mauro, de hecho tenés una empresa dedicada a la aviación. Eh, ¿Nos podés contar un poco de cómo fueron los inicios? Tenemos una empresa de pulverización aérea eh, en Realicó, en La Pampa, y los inicios fueron, te diría que difíciles, como cualquier emprendimiento que arranca de cero. Fueron difíciles, pero yo creo que parte de la inconsciencia de ese momento de uno a los 18, 19 años, al emprender, no se pone límite o no los evalúa. Y bueno, comenzamos en el año 2004 con la idea, teníamos la idea, solamente la idea de tener una empresa de pulverización y bueno, no tenía dinero, no había posibilidad de juntar dinero para comprar todo lo que se necesita para armar una empresa, que estamos hablando de avión, hangar, pista, vehículos, carros, carritos, bueno, un montón de cosas que hacían imposible que pudiéramos, que pudiera tener una empresa de pulverización. Entonces, en abril del 2004 se me ocurrió llamarlo a un empresario local, hablar con él y explicarle cuál era mi idea y digo, bueno, si este empresario pone una empresa de pulverización, yo voy a ser empleado, me imagino que mínimo me va a tomar. Eh, Así fue que hablé con Guillermo Lange en ese momento y bueno, nos juntábamos, le digo, Guillermo, mirá, yo tengo esta idea, no la puedo llevar a cabo porque no tengo dinero, pero estoy decidido a llevarla adelante como sea. Y bueno, en ese momento yo creo que no pasaron ni 15 segundos y me dijo, listo, lo vamos a hacer. Eh, Vos tenés que ser socio y no empleado. Bueno, ahí vino otro problema porque justamente lo que no teníamos era dinero, así que
pidiéndole un poco a mis viejos, a mis abuelos, todos, llegamos a juntar, en ese entonces era el 1%, y ahí arrancamos en el 2005, enero del 2005, arrancamos con Agroaires Lange, que era una empresa de pulverización aérea ubicada en el aeródromo Realicó. Y, y bueno, ahí creo que fue el puntapié de todo esto, de lo grande, digamos, de dejar de soñar o de pensar en tener algo a tenerlo, en una participación societaria muy chica, pero bueno, era dueño. Y después de 3 años, de 3 campañas, como le decimos nosotros, pasaron bueno, oportunidades que no pude dejar de lado, y armamos lo que es Trombeta Aviación Agrícola en el 2008, casi 2009. Y bueno, y ahí, desde ahí estamos eh, trabajando. Hemos pasado por pulverización terrestre, hoy volvimos a concentrarnos 100% en lo que es aplicación aérea, aplicación y siembra aérea. Y bueno, contamos con aviones y también incorporamos drones, así que bueno, desde ese entonces que no paramos. Bien, y a vos principalmente te interesaban los aviones. ¿Cómo fue esa parte de asociarte con Lange y dejar de ver los aviones como un hobby, empezar a verlo como un negocio? Y después también cuando te independizaste, ¿qué fue lo que más te costó entender o empezar a hacer que no te gustaba al principio? Y al principio yo creo que uno viene de un secundario que hoy creo que sigue sin estar preparado para enseñar una profesión. Eh, Creo que la típica que nos pasó a todos, es decir, bueno, último año de estar cursando, y nos dan un librito de todas las carreras que hay y ahí tenemos que decidir. La carrera de piloto no estaba, entonces fue como una lucha interna bastante complicada, porque en su momento no había tanta información, y la realidad es que yo quería ser piloto, pero era como que no se sabía que se podía hacer de manera profesional. Siempre que averiguaba se puede hacer como hobby. Y bueno, hasta que me empecé a contactar con gente que lo hacía de manera profesional, que se podía vivir de esto. Y la verdad que, bueno, terminé el secundario, me anoté en 2 carreras, una no llegué a cursarla directamente, porque la idea era, si entro como en la carrera de piloto, me quedo en eso. Y ingresé como piloto en Córdoba, empecé a hacer el curso de piloto privado, y que es el inicio de las carreras. Y bueno, cuando estuve un año allá y terminé de hacer el curso, fue que surgió la idea de hacer esta empresa de pulverización aérea. Yo no me quería quedar en Córdoba, sentía que perdía el tiempo, así que decidí continuar la carrera a distancia. eh, y bueno, ahí fue donde regresé a Realicó y le presenté esta propuesta acá a Guillermo, y creo que fue todo tan rápido que uno no dimensiona todo lo que ha pasado. ¿Qué es lo que no nos ha gustado, qué no nos gusta hacer? En todo emprendimiento uno al principio tiene que hacer de todo un poco, entonces hay cosas que creo que se idealizan, y después cuando estás adentro del negocio ves que la realidad es que sos el hombre de orquesta. Y bueno, hay cosas que siempre se termina odiando, pero bueno, todos los comienzos son así. Eh, y fue un comienzo con Agroaires Lange, fue un comienzo desde cero, porque no sabíamos de la actividad. Aprendimos junto al productor, o sea, nosotros íbamos al productor a tomar un trabajo y le decíamos, entienda que no sabemos nada, por favor ayúdenos, porque había... así que el productor o los ingenieros siempre con muy buena predisposición nos ayudaban. Y bueno, aprendimos juntos, crecimos juntos, y después cuando decidí
emprender mi camino solo, como con Trombeta Aviación. También fue como volver a arrancar de cero, porque otra vez no había dinero, y comenzamos con -10. La realidad es que comenzamos, otra vez teníamos la idea, pero no teníamos dinero. Lo poco que se había juntado se compró un avioncito chiquito, y son cosas que uno, creo que la pasión, la inercia y el objetivo o el sueño que uno que lleva adelante hace a que no se pregunte o no deteste ciertas cosas en el momento y las haga, cierre los ojos y las termina haciendo. Pero bueno, los comienzos fueron así, eh, y creo que, bueno, eso hace que hoy se valore todo, el proceso, ¿no? Bien, y ese comienzo, cuando te independizaste de alguna manera, ¿cómo saliste a buscar el primer avión sin plata y por ahí con conocimientos de ya la experiencia que habías tenido con Lange? Pero ¿cómo fue la compra de ese primer avión y empezar a armar un equipo vos mismo? Fue, eh, no fue fácil, o sea, lo único que teníamos en ese momento era para comprar lo que habíamos ganado como socios en estos años en la empresa. El único retiro que pudimos hacer fue el equivalente a un avioncito chiquito, un avioncito que carga 240 litros, y el típico avión a la alta adaptado para la pulverización, no era un avión específico. Y bueno, fue medio complicado. Encontramos un avión, viajamos, lo probamos, nos gustó. Yo en ese momento ya volaba, eh, estaba a punto de rendir la licencia de aeroaplicador. Y después de probarlo, bueno, lo compramos, y ahí dijimos, bueno, ahora necesitamos pista, necesitamos un lugar donde guardarlo. Eh, yo creo que se fue dando todo porque uno insistió, insistió y se cansó de insistir hasta que las cosas salieron. Eh, Ese mismo año, mientras encarábamos el avión, estábamos viendo dónde guardarlo, y me acuerdo que vino un piloto que iba a volar con nosotros, y le dije, bueno, ahí le mostré un pedazo de campo, le digo, ahí va a estar la pista, el hangar y el avión, y faltaban 4 o 5 meses para la campaña. Fue bastante, fue una linda experiencia, hoy lo miro hacia atrás y fue una linda experiencia. Em, Creo que cuando pudimos comprar el avión, que era la parte más difícil, el resto se fue dando porque yo siempre digo algo, que digo que el Trombeta Aviación Agrícola no solo es mío, sino es de un montón de gente, porque eh, una empresa de Alta Italia me dio un carro, me dice llévatelo y pagámelo como puedas. Gente de acá, eh, con venta que tiene venta de vehículos, me dio un vehículo, una camioneta, me dice andá, elegila y me lo pagás cuando pueda. Mi vecina de Falucho de aquel entonces, me vendió 5 hectáreas de campo, y, y un colega me regaló 200 litros de combustible para que pueda hacer mis primeros vuelos, que 200 litros de combustible, quien está en la aviación, para comprarlo es carísimo, y después te dura poco. Entonces, pero bueno, me sirvió para poner a punto el avión cuando lo trajimos, y para hacer las primeras hectáreas. Y bueno, ahí pudimos armar algo muy humildemente. Empezamos a trabajar, y bueno, fue todo a base de sacrificio, de nosotros levantar el terreno, de buscar gente que nos ayudara a garantizar el hangar, porque no teníamos para poner garantía. Fue algo muy loco porque estuve viendo una persona que hacía hangares durante meses y me decía que no me lo podía hacer porque no tenía garantía, o no tenía para poner el dinero para comenzar a comprar los materiales para hacerme el hangar. Y un día, hablando con
con Osvaldo Dadone de Alta Italia. Me dice, yo le vendo a esta persona y voy a hacer que te pongan el hangar. Y bueno, en 5 meses tenía el hangar colocado en la pista que me vendió mi vecina, con el carro que me dio una empresa de Alta Italia también, y con el combustible que me había dado un colega. Así que bueno, siempre digo que creo que hoy Trombetta, si bien figuro yo, la hicieron posible innumerable cantidad de personas. Mauro, hablando un poco más en lo que son los procesos, ¿cómo es el proceso, no? ¿Qué se hace? Si yo te digo, quiero fumigar mi campo, ¿qué es todo lo que se tiene que dar? Actualmente, hoy está mucho más simple que cuando comenzamos. Eh, Todo comienza cuando el cliente se contacta por vía mail, vía WhatsApp, llamadas. Hoy el WhatsApp creo que es el 90% de la comunicación que tenemos con los clientes. También tenemos un sistema adaptado para que el cliente ingrese con su clave y se genere una orden de trabajo él mismo. Y bueno, eso es coordinar el lote a aplicar, se coordina con el encargado de hangar, se coordina el trabajo a realizar y la ubicación, obviamente, qué es lo que vamos a aplicar. Nosotros en eso no decidimos nada, siempre digo que somos como los enfermeros de, de un hospital, porque está el ingeniero que receta y está el paciente que es el productor o el lote en este caso, y nosotros, bueno, ponemos la inyección o damos los medicamentos, pero no hacemos, no tenemos, eh, no influimos en qué aplicarle al productor o no decidimos. Y una vez que tenemos la receta de trabajo los waypoints del lote, se carga en un sistema y bueno, se pone en orden de espera de acuerdo a los turnos que haya dado. Y eso, bueno, después este sistema se acopla con el avión, chupa la información de las oficinas cuando obviamente que hay que esperar las condiciones, hay que esperar, depende, no todos los trabajos se pueden hacer con el mismo viento, con la misma intensidad o dirección, se buscan las condiciones adecuadas y se aplica. Hoy está todo muy digitalizado, digamos, es increíble lo que ha avanzado porque podemos trabajar con pronóstico, podemos trabajar con estaciones meteorológicas en tiempo real, arriba del avión, podemos trabajar con mapeos en tiempo real y el cliente incluso nos puede ver en tiempo real cómo estamos realizando su lote. Básicamente ese es el proceso, ¿no? Bien, y para entender, la verdad que desconocemos los dos mucho de la industria, pero un lote, ¿en cuánto tiempo se hace? ¿Qué materiales, qué insumos, cuánto combustible, cuánto producto necesita un lote promedio? Un poco en esos números, ¿cuánto es? Y eso varía muchísimo porque hay de pequeños productores que a lo mejor tienen necesidad de aplicar 10, 15, 20 hectáreas, hasta grandes productores que pueden ser 1000, 2000, 5000 hectáreas, hemos llegado a hacer. Eh, nosotros, la realidad es que nosotros trabajamos principalmente en norte de La Pampa, o prácticamente en toda La Pampa, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires y este de San Luis. Eh, el radio de acción es de 200 kilómetros a la redonda de nuestra base y todo depende el avión que se use, el insumo a aplicar, porque nosotros hacemos controles de eh, malezas, insectos y hongos, y también sembramos, hacemos siembras de cobertura sobre maíz, soja o sobre montes, más que nada en la zona de San Luis. Y después todo los insumos que se usa es muy variado, desde aceite, lo que es motor, que tienen altos consumos para lo que es un vehículo normal, ¿no?
hasta, bueno, nafta también, un avión de los chiquitos que tenemos, por ejemplo, puede consumir 60, 65 litros la hora, mientras que el avión más grande que tenemos consume de JP, que es un combustible específico para turbina, puede estar consumiendo 220 litros la hora. Entonces, todo depende si el trabajo se hace desde acá o tenemos que ir a alguna pista alternativa para estar más cerca del lote. Y bueno, ahí es donde entran en juego todo lo que es apoyo en tierra y todo lo que se necesita para mover combustible, agua y bueno, todos los insumos. Todo lo que es insumos, principios activos, nos brinda el productor. Nosotros solamente lo que hacemos es tomamos el trabajo, si en caso de que es herbicida, ver que no haya riesgos en la zona o al lado, en lotes aledaños, para no perjudicar esos lotes, esos cultivos, y aplicarlo de la mejor forma que podamos. Generalmente nuestro momento de trabajo es de diciembre a marzo. Eh, Tenemos que evitar altas temperaturas, baja humedad, probabilidad de lluvia, vientos muy fuertes, o poco viento. Poco viento es tan malo como un exceso de viento. Entonces, bueno, una vez que coordinamos todo eso, se realiza la aplicación. Y como te decía antes, la tecnología avanzó mucho. Hoy programar un vuelo es facilísimo porque hay pronósticos que son mucho más acertados de lo que eran antes, y imágenes satelitales, incluso, y bueno, comunicación inmediata para preguntarle a colegas de otra zona, ¿no? Por si tenemos que hacer un lote a 100 kilómetros, antes de ir siempre tratamos de corroborar todo lo que tenemos en el pronóstico con algún colega. Y ahí nombraste que la tecnología para poder predecir si va a llover, si va a ser X porcentaje de humedad, está todo controlado. Yendo más al avión, ¿no? Porque yo cuando me imagino un avión agrícola, me imagino quizás algo rudimentario, ¿no? Con un avión, una cisterna y que el piloto va con la palanca abriendo para largar o no largar el producto. ¿Qué tan real es eso hoy día? ¿Cómo es la tecnología? Hoy se avanzó muchísimo en todos los procesos, desde la toma de los trabajos, como te decía. Nosotros tenemos un sistema donde el productor puede ingresar con su usuario, hacer su orden de trabajo, cargar los polígonos donde tenemos que aplicar y donde no tenemos que aplicar. Y eso, una vez que el avión toma la información esa entre vuelo y vuelo, eh, no, queda solamente volar el avión. Lo podemos poner manual o en automático. ¿Qué quiere decir eso? Que el piloto en manera automática solamente tiene que volar el avión, eh, y la bomba va abriendo y cerrando, la bomba de pulverización va abriendo y cerrando y aplicando solamente donde se cargó previamente los polígonos. Y donde hay un bajo, hay agua, donde o no se debe aplicar, cierra. Eso está todo automatizado. Incluso se puede parametrizar el ancho de trabajo, el caudal y hasta el tamaño de gota, si quiere. La verdad que avanzó muchísimo el avión. Hoy los aviones están con aire acondicionado, son aviones que son súper confortables volarlos, no cansan a lo que era aviones de hace 60 años atrás, ¿no? Y ni hablar de lo que es seguridad, que avanzó también muchísimo. Los nuevos vienen hasta con airbag, que hace 20 años atrás era impensado eso. Uno de los mitos que siempre se habla de los aviones, ¿no? Es que uno no puede controlar y el producto se termina desviando y cayéndole al vecino. ¿Es cierto eso hoy día? Si no se toman los requisitos adecuados, te diría que puede ser cierto, pero nosotros siempre tratamos de tomar todos los recaudos. No es solamente viento, ni temperatura, ni humedad, sino también hay tamaño de gota, ancho de faja, cantidad de picos. Bueno, hay un montón de cosas o de sistemas que se pueden ir regulando en el proceso de aplicación para llegar al lote
y hacer un trabajo donde el producto quede en el lote, no sufran deriva los lotes aledaños. Bueno, hay un montón de factores que se pueden controlar, otros que no, es cierto, pero bueno, hoy también gracias a la tecnología y a la información y, y a la comunicación que hay entre colegas, se ha avanzado muchísimo en lo que es deriva, y que era uno de los principales problemas del avión, y a su vez también hay principios activos que ayudan a disminuir estos factores, que son productos químicos antiderivas que hacen que los productos o los plaguicidas deriven menos. Después vamos a hablar de eso con lo que están haciendo en Omix, pero Mm. para entender un poco la línea cronológica de la historia y hacia dónde va quizás la aplicación de productos en el campo. Inicialmente, corregime si está mal, era terrestre con una persona o con un tractor tirando una cisterna. Después, no sé si se sumó el avión. Después apareció el mosquito, el famoso mosquito, que era terrestre también. Ahora en la actualidad está apareciendo el dron. ¿Qué opinión tenés sobre el dron? Que en el futuro, si se va a imponer sobre el mosquito o sobre el avión, o cómo es esa comparación y dónde está la pelea entre ellos, entre esos sistemas. Yo creo que el dron es una tecnología nueva, creo que es una tecnología que está sumando muchísimo para sectores, para nichos específicos, y nosotros hemos incorporado uno hace un año, y la realidad es que yo lo veo como una herramienta más que no puede hoy, no puede suplantar ni al avión ni al equipo terrestre. Eh, ¿Por qué? Eh, yo creo que hoy la capacidad operativa que tiene un dron lo hace muy, o sea, muy conveniente para fincas o pequeñas superficies, para manchoneos de maleza, decir, bueno, podemos hacer una prescripción también con otro dron y aplicar en sectores muy específicos. También se puede hacer con máquina. Se, yo creo que es una herramienta que viene a complementar lo que ya era el avión y la máquina. No creo que vaya a desaparecer, yo creo que se va a hacer más fuerte, va a ir siendo cada vez más eficiente, pero que no va a suplantar, por ahora en lo inmediato no va a suplantar el avión, porque, por ejemplo, la capacidad operativa que nosotros tenemos con un solo avión de los más grandes, podemos hacer 1.500 hectáreas por día, si las condiciones nos permiten, mientras que con un dron, no, en nuestra experiencia, se nos ha hecho muy difícil hacer más de 100 hectáreas en un día, trabajando con condiciones óptimas y teniendo los mismos recaudos que estamos teniendo con el avión, para poder brindarle al productor la mejor calidad de aplicación. Yo creo que hay mucha desinformación hoy con el tema del dron respecto a la venta. Uno cuando va a comprar generalmente te dicen que haces 200, 300 hectáreas por día. Yo creo que sí, puede ser factible, pero en condiciones muy específicas que te pueden llegar a tocar una vez en todo un año. Después cuando vas a la realidad siempre o tenés viento o baja la humedad o aumenta la temperatura o sucede algo que por calidad de aplicación tenés que parar. Entonces, como te decía, nosotros tenemos clientes que están muy conformes, que lo usan a diario tal vez en la zona de Mendoza con las viñas, o productores que lo han comprado acá en esta zona y lo están utilizando. Eh, pero cuando uno quiere, generalmente cuando hay ataque de insectos o de alguna plaga, eh, esperar es tiempo y es un costo extra, entonces algo para aplicar rápido y hacer volumen, yo creo que como el avión no hay. Y después, bueno, hay trabajos específicos para la máquina, que también tiene su nicho, y bueno, el dron se irá ganando en estos años, irá ganando su nicho,
y yo creo que la gente lo va a ubicar en el nicho que le sirve, ¿no? Que le corresponde. Mauro, ¿cómo ves la industria de la aeroaviación acá a 10 años, por ejemplo? La veo, yo creo que en parte la veo sin piloto también, hablando de esto de drones. Eh, ya hay helicópteros helicópteros reales, ¿no? Que ya no aplican sin tripulación. Hay aviones eh, más chicos, pero que cargan hasta 300 litros, que ya no son tripulados. Yo creo que va a haber un giro drástico en estos años, donde hay que buscar la manera de entre mezclar la capacidad humana con la tecnología para que siga funcionando bien, que no pase a que sea todo, o decir, o no ir a extremos, ni que sea todo, dependa solamente de una persona sin tecnología, ni que tampoco sea 100% algo tecnológico que no dependa de gente. Yo creo que va a haber un equilibrio. eh, qué resultado tendrá, no lo sé, pero creo que va a haber un equilibrio donde los operarios van a ser más de PC que de estar arriba de un avión o de un tractor, ¿no? Yendo ahora a un poco lo que están haciendo en Omix, como, o sea, veníamos hablando de aviones, de sembrar, de aplicar productos, de drones, pero ustedes se metieron a producir o a pensar, a desarrollar tecnología para aplicar en el campo. ¿Cómo surgió esa oportunidad y cómo arrancaron? Eso comenzó en el 2010. Nosotros con Trombeta Aviación Agrícola teníamos un problema, que era que trabajábamos muy bien en verano y en invierno se nos iba el dinero. Entonces dijimos, vamos a hacer algo para complementarnos y para estar en contacto con el productor todo el año. Y surgió la posibilidad de vender, de ser distribuidores para una empresa de coadyuvantes de Rosario. Y bueno, la aceptamos, empezamos a vender coadyuvantes en el año 2010, 2011, y fue un lindo complemento porque empezamos a estar en contacto todo el año con el productor, cosa que antes no nos pasaba, y a su vez, bueno, empezamos a conocer más de cerca al productor y fidelizarlo. Eso, bueno, así fueron los comienzos de lo que hoy derivó en Grupo Omics, eh, porque, bueno, pasaron los años, un amigo armó una empresa y le digo, bueno, si a vos te va bien o podés concretar tu idea, yo te acompaño. Me habían propuesto en ese momento ser socio, yo no podía, económicamente no podía desviarme del rumbo que tenía con la aviación en ese momento, y comenzamos a trabajar con otra empresa en el 2017. eh, Éramos representantes de esa empresa en el sur de Córdoba y toda La Pampa, y hace 4 años atrás esa empresa se disolvió y dije, bueno, no, próximo paso es, si voy a formar o a establecer una marca, va a ser la mía. Entonces nos pusimos en contacto con el químico en ese momento, que también era socio de la otra empresa, y armamos lo que es Grupo Omics. Y bueno, hoy somos 3 socios, un socio que Andrés vive en Venado Tuerto, Ezequiel, que es su hermano, vive en Inglaterra, es biotecnólogo. Tengo el honor de decir que tenemos el mejor biotecnólogo del mundo, salió premiado el año pasado a nivel mundial como biotecnólogo joven, algo así en alguna de esas categorías. Y, y bueno, y arrancamos con Grupo Omics. Es una empresa que formula, en realidad piensa, diseña, formula, produce, envasa coadyuvantes y fertilizantes. Nosotros hacemos todo, no tenemos fazón, y bueno, ahí estamos hace 3, casi 4 años eh, con Grupo Omics, y somos 2 comerciales, estamos divididos prácticamente
nos dividimos el país mitad y mitad y a su vez cada uno tiene vendedores, lo que hace un total de 20 vendedores cada uno, o sea, un total de 40 para Grupo Omix. Y bueno, estamos distribuidos, tenemos punto de venta desde Bahía Blanca hasta Salta. Así que es una empresa que, si bien es joven, creció porque todos veníamos del rubro, ya veníamos nosotros puntualmente, veníamos con clientes y bueno, ya habían confiado en nosotros en un cambio que habíamos hecho de marca y digo, bueno, ahora eh, hay que jugársela y armar la marca propia y la verdad que el apoyo que tuvimos de los clientes fue fantástico y bueno, el crecimiento que hemos tenido en estos años es la verdad una sorpresa linda para todo el grupo. Y Mauro, toda la línea de producción, ¿no? De los insumos, ¿dónde se da? La producción, estamos, en este momento tenemos una fábrica bueno, alquilamos el local, una fábrica está en Venado Tuerto, Santa Fe. Estamos construyendo sobre Ruta 33, estamos construyendo una nave industrial para eh, armar la fábrica, para mudarnos ahí este año. Y yo creo que a fin de año ya tendríamos que estar 100% trasladados. Y después tenemos centro de distribución, hay varios, los más grandes están acá en Realicó, La Pampa, bueno, y en fábrica obviamente. Tenemos en Córdoba también otro centro de distribución y bueno, como te decía, en el norte hay varios, ahora se me van a pasar seguramente algunos, y en el sur también. Algo muy lindo que nos pasó y que tenía ganas de comunicarlo, que para muchos es novedad, que nos pasó con el grupo, es que eh, si bien yo no estoy en esta área, la voy a tratar de comunicar como pueda, es que se hizo la primera licenciatura en agrotecnología, se hizo un convenio con la Universidad de Gran Rosario, de Rosario justamente, donde Ezequiel Porta, que es mi socio y biotecnólogo, es el creador de la carrera, y es la primera carrera que hay a nivel país donde combina lo agro con biotecnología, nanotecnología, eh, inteligencia artificial, drones, robótica. Bueno, es una carrera muy completa y la verdad que estamos súper contentos. Fue hace meses y ya se lanzó la carrera, ya está en curso, en camino. Y la verdad que también poder ayudar a generar conocimiento del lado que nos toca nos pone súper contentos porque ya hay gente que se anotó y hay gente que también está queriendo trabajar con nosotros, entonces la verdad que nos enorgullece un montón. ¿Y cómo nació todo eso? Nosotros siempre tuvimos la idea de generar conocimiento. Eh, es algo muy difícil para una empresa muy chica prácticamente sin recursos. Todos los recursos que uno tiene lo va volcando a lo que hace, a coadyuvantes o fertilizantes o maquinarias o vehículos. Eh, pero se dio que tuvimos a través de General Lagos, del intendente General Lago, hicimos un contacto con la universidad y en una de las reuniones que tuvimos se planteó la necesidad de que el agro hoy es algo más de lo que era hace un tiempo y que no había carreras donde pudieran complementarse lo nuevo con lo antiguo o con lo tradicional y surgió una charla y bueno, se dio, se propuso y no lo dudaron un minuto. Yo creo que ese mismo día nos dijeron que sí y bueno, se firmó un convenio el año pasado con General Lagos y con esta universidad. Así que súper contento de poder haber puesto un granito de arena en ese proyecto. Hablando un poco de lo que están comentando, aprender este tipo de habilidades en Omics, ¿qué están desarrollando en tecnología pensando a futuro o actualmente? ¿Qué producto estrella tienen?
Nosotros generalmente una vez al mes tenemos alguna charla con mi socio, que virtual obviamente. Cuando podemos se hace personal porque, bueno, Ezequiel una o dos veces viaja de Inglaterra a Argentina y siempre tocamos, yo creo que un tema en común de todas las reuniones es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y tal vez hay 5 o 10 proyectos en el medio y la idea es siempre el qué vamos a hacer. Eh, yo creo que la visión que tiene Ezequiel es fantástica porque siempre está un paso adelante, siempre está viendo lo que el campo necesita y la realidad es que eh, se codea con gente que le hace ver oportunidades que, bueno, obviamente nosotros nos sirve muchísimo. Yo siempre digo que está en otra liga. Y bueno, es muy lindo porque en todas las reuniones siempre salen locuras que no se pueden llevar a cabo hoy y cosas que se llevan a cabo, como por ejemplo, hicimos el primer coadyuvante el año pasado, sí, ya cumplimos un año de tener el primer coadyuvante para drones. Fue un diseño de productos que nos llevó mucho tiempo, o sea que la idea ya venía de antes, de cuando los drones no eran lo que son hoy, o no tienen impacto en la sociedad de lo que lo tienen hoy. Y bueno, surgió una idea loca, che, vamos a hacer algo específico y vimos que el tanque no tenía agitación, entonces digo, hagamos un agitador químico, un estabilizante químico, y bueno, así surgió Force Drone, que es el primer dron que salió en el país específico para pulverización con drones. Y bueno, tiene varias características, estabilizante de la mezcla, tiene tensioactivo antievaporante, bueno, reúne ciertas condiciones que otros coadyuvantes al momento no los tenían. Hoy ya hay otros, por suerte, gracias a Dios, no somos los únicos, siempre digo que cuando alguien te copia porque hiciste algo bien, entonces ya hay otros productos similares en el mercado, pero bueno, surgen ideas continuamente y el desarrollo generalmente está de la mano de Ezequiel. Y eso está genial eso, pero como desde la idea hasta desarrollarlo entiendo que tiene que pasar regulaciones o distintos procesos de producción. ¿Cuánto tiempo lleva y qué fue lo más difícil de hacer? En cuanto a regulaciones, son productos que están habilitados por SENASA, tienen un número de registro. Obviamente que se utilizan productos que son aptos para uso agrícola. Y después, bueno, desde la idea hasta conseguir las materias primas, hasta que sale a campo, puede llevar entre 2 y 3 años, dependiendo eh, cómo se pueda probar. Por ejemplo, si la prueba a campo generalmente es lo más tedioso porque hay que hacerlo justamente a campo. Y bueno, los ciclos de soja, por ejemplo, acá en el país es de uno al año. Entonces, si queremos probarlo o mejorarlo, ya sabemos que tenemos que esperar un año más. Pero hay productos que salen rápido porque son fáciles de registrar o fáciles de producir. Y hay otros que son más complejos, que llevan tiempo, prueba y error, muchísima prueba y error. Y, y bueno, nosotros nos ayuda mucho que Ezequiel trabaja en laboratorios en Inglaterra y tenemos a disposición tal vez tecnología que acá o no hay o hay muy poco. Además hemos logrado en estos años compartir información con gente de Brasil, colegas de Brasil, de Inglaterra también. Entonces se ha formado una red de conocimiento linda donde... Y estuviste hablando de que están un poco en todo el país con Omix, tenés un socio en Londres. ¿Por qué volver a Falucho o por qué quedarte en Ralicó? Siendo que están un poco en todo el país.
Actualmente yo creo que he vivido en Córdoba muy poco, pero creo que la calidad de vida que se tiene en un pueblo es inmejorable. Las relaciones, las amistades, la familia, bueno, yo creo que yo nunca me pregunté si quedarme o irme, la verdad que nunca se me cruzó por la cabeza eso. Creo que siempre tuve bien claro que quería estar acá. Em, Como te decía, yo creo que valoro muchísimo la calidad de vida, eso de que nos conozcamos todos y que podamos ayudarnos entre todos. Eh, me- yo creo que esto que logré acá, no sé si lo hubiese podido lograr en una ciudad donde prácticamente, o sea, hubiese sido un número más. Entonces, a mí me encanta andar, me encanta viajar, me encanta relacionarme con gente de otros lados, de otras provincias, de otros rubros. Creo que el aprendizaje es fantástico, pero siempre termino acá, siempre vuelvo. Eh, pero bueno, básicamente es eso. Yo creo que valoro muchísimo la calidad de vida que hoy me está dando Realicó. Y Mauro, yendo un poquito más a preguntas personales, ¿qué es lo que más te gusta y menos te gusta de tu rubro? De mi rubro, yo creo que en todos los rubros hay cosas feas que no nos va a gustar. eh, Burocracia, reglamentaciones, cosas bueno, lamentablemente no son fáciles de cambiar desde el punto de vista del esfuerzo personal. Yo creo que hay cosas que llevan tiempo y entonces hay que adaptarse a la realidad que nos toca vivir. Yo creo que la parte burocrática ha mejorado muchísimo de lo que era hace un par de años. Eh, Algo que tal vez no me guste tanto, no me haya gustado tanto, es como que eh, en algún momento nos vieron, o tal vez algunos nos siguen viendo como los malos de la película. Creo que la falta de conocimiento o el consumo de información sin chequearla hizo que eso suceda. Nosotros como empresa siempre aplicamos productos que están debidamente regulados, están testeados. Yo puedo entender que tal vez en algún momento, eh, hace años cuando no había conocimiento, se hayan aplicado otros productos tal vez más nocivos, pero eso está cambiando continuamente. Incluso hoy yo creo que, que el profesionalismo que tiene el agro es muy difícil de encontrar en otros sectores, en otros rubros. Y nada, eso creo que es algo que me ha dolido un poco en algún momento. Hoy ya estoy, creo que he tratado de hablar con gente, con mucha gente, algunos lo han entendido, otros no, pero yo creo que eso es algo muy feo que le toca, yo creo, a los productores, a los aplicadores, a todo lo que es agro, esa forma tal vez de dirigirse hacia nosotros nos ha molestado en algún momento. eh, pero bueno, eso yo creo que con el tiempo, con las generaciones nuevas va a ir cambiando. Todos necesitamos del agro y todos necesitamos trabajar, y yo creo que de la forma que hoy se trabaja es una de las formas más eficientes en el mundo. La capacitación que tiene la gente, los pulverizadores, la tecnología que hay, el cuidado que hoy tienen los empresarios agropecuarios. Hoy todos tienen su ingeniero agrónomo, que es una persona que estudió durante años para poder recetar, para poder decidir qué se puede aplicar o qué no. Hay un compromiso con el medio ambiente enorme, enorme. Yo creo que la gente que lo dude se tendría que acercar un poquito más al agro para, para, para aprender. Y después, cosas que me gustan, nada, experiencia. Yo creo que todos estos años
esta actividad me ha llevado a lugares que de otra forma no hubiese podido conocer, me ha hecho conocer gente muy valiosa y, y la experiencia de, si bien, bueno, hoy no estoy volando, eh, hay pilotos que están trabajando, que lo hacen bien y bueno, yo creo que también la experiencia de haber volado, de haber trabajado viendo todo desde arriba, eso es impagable. Te vuelvo un poco a lo que decías antes de que la falta de conocimiento sobre los cuidados que se tienen actualmente con los productos. Entiendo que es un tema largo, pero en eso que vos decías de que la gente conozca qué medidas hoy se están tomando distintas o qué cuidados se están teniendo hoy que están mejor en base a lo que se hacía antes, que quizás no se lo tenía tan presente. Eh, Más que nada, yo creo que en la tecnología que hay en los productos es revolucionaria. Lo que pasa es que no hay comunicación, la gente no lo sabe eso. Hay muchos productos que trabajan, que son hormonales, que no te digo que se puedan tomar, obviamente, porque viene una industria que es para el agro, pero son productos hormonales que trabajan sobre un insecto de cierta forma que hace que muera por hambre tal vez, o eh, a lo que era antes, ha habido una evolución tremenda y además el cuidado que hoy se tiene con el medio ambiente, desde la recolección de lavado y recolección de bidones hasta, bueno, como te decía, la formulación de los productos, que obviamente eso nosotros lo que hacemos es aplicar algo que está registrado por el organismo competente, no hacemos más que eso, que aplicar lo que nos dice el ingeniero, y, y después la conciencia que hay hoy en cuanto a lo que es ambiental, el productor, yo creo que, bueno, ha cambiado mucho eso con respecto a cuando nosotros arrancamos. Y también hay más herramientas que en su momento no las había, más conocimiento, o cosas que tal vez hoy nos parecen que están bien, tal vez mañana digamos, cómo hicimos eso o por qué lo hacíamos. Pero bueno, yo creo que es parte de un proceso, de un aprendizaje y lo bueno que hay gente que continuamente está moviéndose para poder mejorar. Y en esa evolución que hablabas y en base a las reuniones que tenías mensualmente con el equipo de Mix, por ejemplo, por un lado Trombeta Aviaciones y por el otro lado Mix. Cómo lo ven o cómo se ven dentro de 5 años como empresa? ¿Cómo veo las empresas? Yo creo que desde el momento que uno emprende siempre está en la cabeza el crecimiento. Eh, yo creo que una empresa pueda crecer es fundamental, pero también que lo haga sanamente, eh, que se pueda disfrutar del camino. Y qué me gustaría a mí? Me gustaría más aviones, me gustaría ver a un Omix exportando. eh, y bueno, con gente, la verdad que con equipos de trabajo como los que tenemos ahora. Mauro, ¿hay algo que te esté volando la cabeza hoy día, que no te deje dormir, que te haga investigar más, más, más? Em, que no me deja dormir hay varias cosas, pero puntualmente yo creo que hay todo emprendedor hoy, yo creo que pasa por un poco de miedo de qué es lo que pasará con toda esta tecnología que está viniendo, que hay cosas que yo ya no las entiendo y tengo que llamar a gente que me dé una mano. Es como que los cambios son cada vez más abruptos y necesitamos, no nos da el tiempo para capacitarnos en todo lo que uno quisiera o pudiera. Eh, entonces, yo creo que la incertidumbre de qué pasará en 10 años, cómo estarán estas industrias en las que estoy actualmente, yo creo que es algo que si bien me preocupa un poco, pero bueno, hace también que nos ocupemos, que todos los días nos levantemos para ver cómo podemos mejorar o qué podemos hacer de nuevo para no quedarnos atrás. Y en ese sentido,
personalmente o en el ámbito empresarial? ¿Hay algo en lo que cambiaste de opinión últimamente, en lo que decías, esto es así, y de repente, por lo que viste o por tu experiencia, dijiste, che, ojo que puede ser así de esta manera? Un montón de cosas, un montón de cosas porque uno está en sociedad y todos vamos cambiando, todo eso hace que uno vaya cambiando de opinión de un montón de cosas, es totalmente dinámico. Creo que si nos quedaríamos con que no cambié de opinión desde que estoy en esto, no hubiésemos avanzado en nada, ni socialmente ni empresarialmente. Eh, yo creo que algo que me cuesta, porque creo que me cuesta, pero es algo que se fue aprendiendo con golpes, es saber delegar, no querer tener todo bajo control, saber que nunca se va a poder tener todo bajo control, eh, y que hay gente que lo puede hacer muchísimo mejor que uno. Mauro, ¿hay algo en lo que sos optimista hoy día? Que decís que estás feliz y estás contento con el resultado. Soy optimista, yo creo que siempre fui muy optimista, laboralmente siempre fui muy optimista. Eh, Incluso en las peores épocas de la empresa, hemos pasado en estos 20 años, hemos pasado de todo, épocas muy buenas, épocas muy malas. Eh, yo creo que el optimismo no hay que perderlo nunca, es parte del día a día de la toma de decisiones. No hay que dejar de lado nunca los números o la parte racional de un negocio, pero eh, yo cuando veo que muchos no consiguen gente y me doy vuelta y veo el equipo de laburo que tengo, la verdad me pone muy contento, creo que se puede conseguir gente, hay gente para trabajar, en eso soy muy optimista. Tal vez hay que ver qué errores estamos cometiendo nosotros como empresarios, y, pero en eso soy optimista. Eh, yo creo que con el tiempo, al contrario de lo que muchos piensan, yo creo que se va a encontrar gente, no sé si cantidad, pero se va a encontrar gente de calidad. Y en esa gente de calidad, ¿qué buscas a la hora de contratar a alguien? Yo creo que como regla fundamental, nosotros en ese caso no tenemos ningún protocolo de lo que es contratación, pero como regla general creo que la honestidad, punto uno, honestidad, y ganas de aprender. O sea, en la actividad que nosotros hoy estamos no necesitamos más que eso. Eh, Tenemos gente que tiene experiencia, muchísima experiencia de hace 20, 30 años, que está en el grupo, que puede enseñar, eh, y, y, que puede dejar un legado el día de mañana hermoso. El tema es que hay que conseguir gente honesta y con ganas de trabajar y con ganas de aprender. Y hace un rato dijiste de que eras optimista recién, eh, y yendo un poco a tus inicios, ¿cuál fue, o actualmente, no sé, cuál fue el mayor obstáculo o fracaso que tuviste y cómo lo superaste? Obstáculos muchos. Nosotros cuando compramos el primer avión, a los 3 4 meses se rompió, tuvimos un accidente, y bueno, eso fue un obstáculo enorme porque eran los comienzos. Eh, Fracasos, yo no te diría que no veo nada como fracaso, porque si en algún momento lo hice o lo pensé fue porque creía que era lo mejor para mí o para la empresa en ese momento. Y bueno, hoy se salió adelante, así que yo creo que más que un aprendizaje no queda. Y como te decía, obstáculos hay muchísimos, obstáculos hay pequeños obstáculos que se nos presentan todos los días y bueno, hay que adaptarse y superarlos. Y preguntarse a 10 años a futuro, en ese sentido, si vas 10 años atrás, ¿qué te hubiese gustado saber que sabes hoy? Muchas cosas. Yo creo que la parte financiera, hablando laboralmente,
la parte financiera fundamental. Yo creo que hoy hay una necesidad de, aprender, de enseñar enorme. Parte económica, financiera, yo creo que es fundamental para cualquier negocio, para cualquier negocio. Eh, no creo que haya negocios buenos y malos, siempre digo que hay empresarios buenos y malos. Bueno, todo eso lo tuve que aprender con experiencia y preguntando mucho. Eh, y después de que me hubiese gustado saber, yo creo que hoy estoy convencido, en ese momento tal vez no lo sé, yo creo que eh, si uno lo intenta una, dos, tres, cuatro veces, las veces que haga necesario, se puede. Entonces, ese miedo que hoy lo sigo teniendo a la hora de emprender, lo sigo teniendo, pero yo creo que es fundamental entender eso, de saber de que si vos estás decidido eh, a romperte el alma para lograrlo y lo intentás una, dos o tres veces, yo creo que tarde o temprano lo vas a conseguir. Y en eso que aprendiste, si por ejemplo nosotros dos nos sentamos con vos como cuando vos arrancaste y te sentaste con Guillermo Lange y te queremos plantear una idea de negocio, ¿qué crees que tendríamos que llevarte a la mesa como para convencerte o que quieras hacerlo con nosotros? Primero demostrar, creo que están decididos a, a emprender un camino que no es fácil. Emprender hoy no es fácil, menos en Argentina, creo que nunca lo fue. Eh, pero yo creo que la tenacidad es fundamental y después, bueno, que tenga una relación coherente con lo que se está planteando, ¿no? Yo creo que esas dos cositas son fundamentales. Y Mauro, al inicio nos contaste que tenías muchas anécdotas, ¿no? Eh, ¿Cuál sería una anécdota cuál es la anécdota que más te gusta contar? Hay varias, en estos años hay varias, pero eh, haciendo un poco de memoria, tal vez tenga dos importantes, que eso yo no me acuerdo porque era muy chiquito, me la contaba siempre mi abuelo, que cuando yo iba al campo donde estaba él encargado, siempre me decía que, nada, me aconsejaba que comprara una vaca y que con esa vaca íbamos a tener un ternero y que el día de mañana podía tener muchas vacas y que yo le decía, bueno, cuando tenga muchas vacas las voy a vender para comprarme un avión. Eso es una anécdota muy linda. Y después otra de que cuando eh, arranqué con lo que es la carrera de piloto, bueno, acá me habían dicho que por cuestiones de que en un ojo veo un poco menos, no podía ser piloto. Y, y bueno, yo quería ser a toda costa, así que me inscribí igual, no le dije nunca a mis viejos. Para ello yo iba a estudiar electromecánica en Córdoba, hicimos la mudanza y de hecho me había inscrito en electromecánica y el primer día de cursada, cursaba con un amigo, da la casualidad que fuimos los dos a la facultad con un amigo y llegué a la puerta y dije, esto no es para mí. Me quedé frío en la puerta porque veía las, todas las caras de terror de la gente que entraba y salía y digo, esto indudablemente no lo están disfrutando. Y me quedé ahí y mi amigo me dice, bueno, pensalo bien porque es lo que va a tener que hacer el resto de tu vida. Y bueno, me di media vuelta y me fui. Así que después era la hora de decirle a mi viejo que no iba a cursar electromecánica, pero que ya me había anotado en la carrera de piloto. Así que bueno, de ahí me fui hasta el hotel y me acuerdo cuando les dije, me dijeron, ¿qué haces acá? Tenés que estar cursando. Y cuando les dije, nada, mi vieja lloraba, mi papá se agarraba la cabeza, pero bueno, son anécdotas que hoy en ese momento fue una situación fea, pero hoy queda como risas. En el capítulo anterior, Mauro, hablamos con Mariela sobre la importancia, ¿no?, de tener un propósito. Y nada, desde que arrancó la charla me doy cuenta que lo tenés muy claro vos.
¿qué consejo le darías a un joven, ¿no? Para poder encontrar su propósito? El propósito es muy difícil tenerlo claro cuando uno está en una etapa joven, en secundario. No todos lo tienen. Em, es importante que haya estimulación para que ese propósito florezca, pero también es cierto que el propósito no siempre es el mismo y puede ir cambiando a medida con el transcurrir de los años. Hoy, para mí, hace 15 años atrás era volar y tener una empresa de pulverización modelo en la zona. Y hoy me doy cuenta que tal vez mi pasión o lo que me mueve es emprender, es soñar algo y llevarlo a cabo. Entonces, como consejo es decir que no descarten nada de lo que les guste, que lo intenten y como te decía antes, que lo intenten una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que salga, porque la persistencia es lo único que puede cambiar entre el éxito o el fracaso. Y bueno, esa fue como una frase súper interesante como para cerrar, pero personalmente, así como preguntamos sobre el propósito, preguntamos sobre un libro o alguna enseñanza que te hayan dejado, alguna lectura, o en el caso de tu abuelo, por ejemplo, la anécdota con tu abuelo, alguna persona. ¿Qué libro o qué consejo tenés para recomendar? Bueno, algo que aconsejo es leer, capacitarse. Yo no leo, no me gusta, tengo mucho problema de concentración, no leo. Sí, sí me gusta investigar, me gusta aprender, tal vez no por un libro, pero sí en temas que me, me interesan mucho, de buscar, de googlear, de preguntar. Eh, yo creo que aprendí muchísimo de la experiencia de terceros, rodearse con gente, con buena gente es fundamental. Y, y el aprendizaje hoy sí, un caso como el que hablábamos de esos nexos que hicimos con Grupo Omics o de SKIDAC, consejo que lo intenten. Yo creo que si, si lo están dudando, que dejen afuera ese miedo y que lo intenten, que es una cuestión de actitud, nada más. Creo que valió mucho la pena. Así que bueno, muchísimas gracias, Mauro. Esto fue Ya no hay acá.